A todos, qué bueno estar nuevamente en este espacio donde podemos compartir la palabra, ese gran privilegio de ser instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas a todos los corazones. Quiero invitarte en esta hora de manera muy especial, por favor, que levantemos nuestras manos y unos minutos más, unos segundos más, le digamos: Señor, toda la gloria y toda la alabanza son para ti, Dios. Hoy reconocemos, por favor, dilo con todo tu corazón y decláralo con tu palabra. Dile: Señor, hoy reconozco que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, y todo lo que tratamos de hacer fuera de ti es un caos, precioso Dios. Por eso hoy te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos sanes y nos equipes, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toma el control de este instrumento, Dios, y tus manos sean las que hoy podamos percibir y sentir en nuestros corazones. En Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice: amén y amén. Damos gracias a Dios porque es nuestra segunda transmisión del año 2021 y creemos que este año es un año bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es un año donde el Señor nos va a dirigir en cualquier decisión, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Vamos a recibir y vamos a ver la mano poderosa de Él llevando nuestras vidas y la de nuestras familias. Hoy quiero en estos minutos compartirte una palabra que creo que nos va a ayudar. Creo que nos va a despertar, pero especialmente nos va a direccionar de cómo debemos proceder, de qué manera estamos escuchando, estamos viendo y estamos hablando. ¿Cómo es que estamos nosotros actuando? Y esta palabra la titulé de la siguiente manera: ¿de qué nos estamos perdiendo? Diga conmigo: ¿de qué me he estado perdiendo? En el año 2020 y los años que han pasado, probablemente, posiblemente, muchas bendiciones, muchos momentos hermosos, muchas cosas que Dios quería que sucedieran en tu vida y en mi vida, posiblemente no sucedieron, posiblemente no acontecieron en tu vida. Y quizá eso tiene que ver con nuestra manera de pensar. Eso tiene que ver con la manera en que nos hemos venido comportando. Eso también tiene quizá que ver con la manera en que estamos hablando, en la manera que estamos actuando. Y con la ayuda del Señor, yo quiero compartir este mensaje y quiero que estés atento de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su preciosa palabra. Recuerda que estaremos hablando acerca de qué nos estamos perdiendo, porque este año 2021 creemos que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, lo que no pudimos recibir en el año 20, en los años anteriores, este año lo vamos a empezar a recibir. Este año va a empezar a acontecer en nuestras vidas. Si usted lo puede creer, diga amén y dele un fuerte aplauso desde el lugar donde nos está viendo en esta hora. Y para esto quiero llevarte al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios las barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, los pescadores. Y entrando en una de aquellas barcas, el Señor Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar el Señor, cuando terminó su predicación, le dijo a Simón Pedro:
boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice la escritura. Esta es una historia bajo el contexto que todos hemos escuchado, y si nunca habías escuchado, está bajo el contexto donde el Señor, a través de una palabra que le da a Pedro, una orden, una instrucción, Pedro ve una multiplicación de peces. Pero quiero llevarte acerca de qué cosas a veces nos estamos perdiendo, de qué cosas hemos dejado pasar por nuestro temperamento, por nuestro genio, por nuestro carácter, por nuestra manera de ver, por nuestra manera de pensar, por nuestro orgullo. Tantas cosas que quizás nos hemos perdido por estas minucias, le llamo yo, por esas actitudes incorrectas. Pero hoy la escritura me habla de una historia, y me habla de una historia muy interesante de unos pescadores, pero enfocamos a un pescador llamado Simón Pedro, el cual el Señor dice que está hablando a la multitud, está predicando a la multitud, pero el Señor necesita tener más acercamiento a la multitud, y entonces ve a uno de estos pescadores, a Simón, que está limpiando su barca, que están limpiando sus redes, que están dejando limpio sus instrumentos de trabajo, y se le acerca y le dice: oye, Simón, ¿me prestas tu barca? Ahora, es interesante que esta interpretación, esta versión Reina Valera, me dice que Jesús, entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, dice que le rogó a Simón que la apartase de la orilla. Y esto me llamó la atención, la palabra rogar, porque cuando hablamos de rogar, hablamos que la persona que era dueña de esta barca, en este caso era Simón, no quería. Tenemos que mirar que Jesús le está diciendo: oye, préstame la barca unos minutos, necesito predicarle a esta multitud. Jesús necesitaba un instrumento, en este caso una barca, para poder llegar, o para que todas las multitudes o todas las familias que estaban a la orilla de este lago pudiesen escuchar el mensaje. Y por eso el Señor le está diciendo: oye, préstame la barca, por favor, préstamela. No sé cuántas veces, pero la escritura en esta versión dice que le rogó a Pedro. Le está diciendo, no sé cuántas, en cuántas ocasiones: por favor, préstamela. Mira, son unos minutos. Por favor, mira, no me demoro mucho, pero por favor, dame la oportunidad. Mira, no sé cuánto te pago, pero préstamela un momento, por favor. Y la historia me llama la atención de esta historia. Es que cuando Jesús se monta en la barca, piloteada por Pedro, porque era el dueño, Simón Pedro, de esta barca, dice la escritura que Jesús empezó a predicar. Jesús empezó a enseñarle a las multitudes. Y te dije de qué cosas nos estamos perdiendo. Escúcheme, la primera cosa que tú y yo quizá hoy nos estamos perdiendo. Cuando Jesús le dice a Pedro que le preste la barca, como dice ahí en esta versión, le ruega, es porque Pedro no se la quería prestar. Tenía sus motivos, tenía sus, sus argumentos para decirle: no, ahorita no, estoy cansado, ahorita no le quiero prestar eso. Pero Jesús insistió y Pedro se la prestó. Escúcheme de las cosas que nos estamos perdiendo nosotros, o quizá nos hemos estado perdiendo todos estos años. La primera cosa que veo es que cuando Pedro le presta la barca, Jesús empieza a predicar en la barca. La barca en esta historia simboliza que esta era la herramienta de trabajo de Pedro. Esta era la empresa de Pedro. Este era el proyecto de Pedro. Pedro era un hombre pescador.
junto a otros. Este era el negocio de Pedro. Y aquí podemos ver que Pedro había tenido una noche, había tenido una semana, había tenido un mes que no le iba muy bien. La Biblia dice que cuando Jesús está en la barca, una de las cosas que Pedro le dice es: Señor, hemos pescado toda la noche y no nos ha ido bien y no hemos cogido nada. Y ahora Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, préstame tu instrumento de trabajo. Oye, Pedro, préstame tu empresa. Oye, Pedro, préstame tu negocio. Escúcheme, Jesús diciéndole eso. Jesús rogándole a Pedro que por favor le dé la oportunidad de estar en su negocio. Y aquí sigue la historia, porque vemos que Jesús, ahora en la barca, Jesús está predicando. Jesús está enseñando. Una de las cosas que quizá nosotros, por aferrarnos, o más bien por cerrarnos tanto a las cosas materiales, a las cosas efímeras, podemos ver que muchas veces tenemos la misma posición de Pedro. Ahora usted podría decir: pero Kevin, es que a Pedro no le ha ido bien. Sí, la Biblia dice que no le había ido bien. La Biblia dice que había trabajado este hombre, pero no había cogido peces, no había buena productividad. Y me imagino que por ser el dueño de su empresa, por ser este emprendedor en el área de la pesca, quizá este hombre tenía muchos compromisos, tenía deudas, tenía gente detrás de él, tenía un equipo de trabajo el cual no sabía qué decirle, estaba desanimado, tenía una esposa, tenía un hogar, tenía muchas cosas quizá en la cabeza, como muchos de nosotros hoy. Pero déjame decirte algo. Hoy el Señor, a través de esta historia, nos está mostrando algo interesante. ¿De qué nos estamos perdiendo nosotros? ¿Qué estamos dejando de recibir? La Biblia me muestra que el Señor predicó en la barca de Pedro. La Biblia nos muestra que a través del negocio de Pedro, que a través de estos instrumentos, estos elementos que este hombre utilizaba para pescar, Dios ahora lo está usando para predicar. Dios lo está usando para alcanzar a otros. El Señor le está dando un uso ahora diferente. No son los peces, sino las almas, son las vidas, son los corazones. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. De qué nosotros nos hemos perdido. ¿Sabe de qué muchas cosas nosotros nos hemos perdido? De eso. De que Dios use lo que Él mismo nos ha dado. Nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras cosas materiales, nuestro carro, nuestros vehículos, nuestros proyectos y especialmente nuestros recursos. Porque cada vez que se toca el tema del dinero, cada vez que se toca el tema económico, es un problema para muchos. Muchos. Y así sucede como la vida de Pedro. El Señor tiene que rogar prácticamente. El Señor tiene que tocar varias veces. Porque estamos tan pegados a eso. Estamos tan añadidos a eso. Pero el Señor nos muestra en esta historia que lo que Él quería a través de lo que Pedro tenía, de su empresa, de su negocio, era predicar a las multitudes. Era predicar a otros, era enseñar, era mostrar las buenas noticias, era salvar a otros. Cuando el Señor utilizó la barca, no era una broma, no era una molestia. Realmente para alcanzar a esas multitudes a esa orilla, el Señor se podía dirigir más fácilmente a través de una barca. Y es lo que hoy Dios nos está diciendo. Muchos de nosotros, por ser tan cerrados, por ser tan materialistas, por ser tan egoístas con las cosas terrenales, con las cosas materiales, nos estamos perdiendo esto. Que el Señor predique a través de tu empresa, que el Señor predique a través de lo que Él te ha dado de lo material, que el Señor predique a través de los recursos que Él te ha dado. Pero a veces estamos tan pegados a eso. A veces estamos también tan cerrados a que Dios, por ese medio, Dios no puede hacer nada. Pues la Biblia me muestra que Dios sí estaba haciendo, y era anunciar el evangelio. Pero la escritura no se queda ahí. La Biblia me muestra
que cuando Jesús terminó de predicar, escuchen todos esto, porque sé que esto es lo que a muchos nos gusta y queremos escuchar en este año 2021. Y si en el año 2020 tú no le permitiste a Dios usar tus finanzas, usar tu economía, usar tu empresa, usar todas las cosas materiales, como en este caso era una barca, la red, yo quiero invitarte que este año tú le permitas a Dios, tú le permitas al Señor usar todo lo que Él ha puesto en tus manos. Y mira, entiende algo, porque a veces pensamos que lo que Dios quiere usar es lo que está en la cúspide. Me explico, es lo que está exitosamente, es lo que está triunfando a nivel mundial. Escúcheme, Pedro viene de una situación terrible. Podríamos traducir que esta empresa estaba en quiebra. Podríamos decir que este momento, este negocio, estaba en momentos de verdad difíciles. Pero saben, Dios aún en los momentos difíciles, económicos, el negocio, la empresa que estés manejando, el proyecto en el cual te encuentres, usted diga: no, esto está terrible, yo no creo que Dios quiera hacer algo aquí. Sí, Dios lo hizo acá. Esta empresa estaba en crisis y aún así Dios se quería montar en la barca, y aún así Dios es el que está rogando. No era un hombre el que le estaba rogando a Jesús, es Jesús que hoy te dice: déjame entrar a tu empresa, déjame entrar a tu economía, déjame entrar a tu proyecto, déjame entrar a tu casa, déjame entrar a tu negocio. Es aquí Jesús hablándonos. Y dice la escritura que luego de Jesús haber predicado, y sabe que lo que Jesús hace a través de nuestros negocios, finanzas, recursos, cosas materiales, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Predicar el evangelio, anunciar. Jesús no está hablando de otra cosa, es anunciar a través de las cosas materiales que Dios ha puesto en ti y en mí. Pero la segunda cosa que yo puedo ver en esta historia, de lo que nos estamos perdiendo nosotros por ser tan materialistas, por ser tan egoístas, es que después de Jesús haber predicado, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y entonces se va con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ahora tira la red. Y es donde Pedro le dice: no, Señor, no, yo estoy cansado, Señor. Señor, no nos ha ido para nada bien. Hemos trabajado fuerte. Y el Señor le dice: Pedro, tira la red. Y Pedro le dice: Señor, en tu palabra la vamos a tirar. Y cuando tira la red, dice que la red se llenó de peces. Escúchenme esto. Una de las cosas que nosotros hemos dejado de recibir, una de las cosas que nosotros hemos dejado de experimentar para luego testificar en la multiplicación, son los milagros, son las maravillas del Señor. ¿Cómo así, Kevin? Claro que sí. La Biblia me muestra que si Pedro no hubiese dejado a Jesús montarse en su barca y haberle permitido predicar, escúcheme, lo que viene ahora no hubiese sucedido. Porque la Biblia me muestra que ahora el Señor, después de haber predicado, porque ese es el Dios que tú y yo tenemos, ese es el Creador, Él no se queda con nada. Cuando tú le prestas algo, cuando tú le sueltas algo, cuando tú le permites, el Señor te lo va a triplicar, el Señor te lo va a multiplicar, el Señor te va a sorprender con cosas mayores. La Biblia me muestra aquí que ahora el Señor le dice: tira la red, Pedro, tira la red. Y Pedro obedece, como muchos de nosotros, a regañadientas, porque estamos cansados, porque estamos enojados, porque no queremos saber nada del evangelio, porque no queremos saber. Escúcheme, esto no se trata a veces ni de sentir ni de ver, sino de creer. Hay momentos donde tú y yo no sentimos nada y no vemos nada, pero creemos, y el creer nos hace obedecer. Aquí Pedro obedeció a regañadientas. No quería porque estaba cansado. No quería porque en él habían argumentos para no seguir pescando. Pero el Señor le dice: tírala, Pedro. Y Pedro la tira. ¿Y sabe qué sucede?
dice la escritura que la red se llenó de peces. Dice la escritura que tuvieron que invitar a otra barca para que les ayudara, porque los peces eran tantos, 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 porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Saben? Nos estamos perdiendo de esto, o hemos dejado de recibir esto en los años que pasaron. Pero este año 21 creemos que lo vamos a ver. Creemos que tu negocio, creemos que tu familia, creemos que tu proyecto, creemos que esa empresa, ese emprendimiento va a ser llenada. Escúchenme, va a ser llenada porque tú has creído en el Señor y esa fe te ha llevado a obedecer. Y por causa de esa obediencia, aunque no veas y no sientas nada, entonces vas a ver cómo se van a llenar, cómo va a acontecer, cómo va a suceder. Déjame decirte algo, un pequeño paréntesis en este momento. Para muchos, igual que Pedro, diría, la manera de pescar es en la noche. La manera correcta para agarrar los peces, o donde los peces están listos para ser atrapados, es en la noche. Quizás una estrategia del área de la pesca, no sé mucho de eso. Pero déjame decirte algo. Ahora Jesús aparece en el día. Ahora Jesús le hace una invitación de pescar a Pedro en el día. Y lo más probable es que muchos puedan decir, ¿y eso qué tiene que ver, Kevin? Muchos digan, Kevin, mi temporada era el diciembre que pasaba, que acabó de pasar. Kevin, mi temporada era en ese mes de diciembre. Kevin, la platica que yo necesitaba. Kevin, la abundancia que yo necesitaba ver. Kevin, era en ese mes. Déjame decirte, Pedro podía pensar lo mismo. Él decía, esta noche va a ser, esta noche es luna llena. Esta noche, mire los peces cómo se ven en la luna. Esta noche, el agua cómo está de tranquila. Como muchos dijeron de diciembre, la vamos a reventar, la vamos a sacar. Pero déjeme decirle, como Pedro, no fue en la noche, fue Jesús. Y lo que para el hombre, para la ciencia, para el sistema es imposible, para Jesús es posible. Jesús, lo que otros no pudieron hacer, lo que otros pescadores no pudieron conseguir en cierta hora, Jesús lo hizo en otro horario y de otra manera. Lo que hoy quiero decirte es que si tú puedes creer hoy y esta fe te lleva a obedecer, escúcheme, lo que no viste en el diciembre que esperabas, lo que no viste en el año 2020, lo que no viste en los años pasados, si hoy lo crees y hoy obedeces al Todopoderoso y a su palabra, escúcheme, lo vas a ver cómo se van a multiplicar, vas a ver cómo vas a tener que buscar ayuda, porque el Señor va a traer abundancia y sobreabundancia sobre lo que está en ti, sobre tus negocios, para la gloria y honra de Él. Aleluya. Es hermoso ver esta historia. Si Pedro no le permite a Jesús, por su cansancio, como muchos de nosotros, por su orgullo, es que yo soy pescador, es que yo soy todo un profesional, es que yo soy el grande, es que yo sé en qué momento se puede pescar. Hey, estamos hablando del Creador, estamos hablando del que lo sabe todo. Antes que nosotros naciéramos, el Señor ha sido por los siglos de los siglos. Estamos hablando del experto, estamos hablando de nuestro Todopoderoso. Y aquí lo podemos ver, sorprendiéndonos una vez más el Señor, que no es de un año. Escúchenme, no se trata de un año, se trata no de una fecha en especial, no se trata de que el mar sea muy grande o pequeño, no se trata de que la empresa sea muy exitosa o no exitosa. Se trata de cuánto le puedes creer hoy al Señor para obedecer y caminar en esa palabra, porque entonces lo verás cómo tu barca, verás cómo lo que estaba en tus manos escaseando empezará a multiplicarse. Aleluya. Esto es poderoso en esta historia. Y quiero decirte y volverte a recordar de qué nos hemos estado perdiendo. ¿Qué hemos dejado de recibir por tener actitudes tan incorrectas? Por poner
nuestro cansancio, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar por encima de la voluntad del Señor. Mire de todas las cosas que este hombre se hubiese perdido, de una gran bonanza. Pero esto no termina aquí. La escritura me enseña que luego de que esto sucedió, Pedro y todos los pescadores entraron en shock. Dijeron: wow, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo aconteció esto? ¿Quién es este hombre? ¡Wow! Y todos cayeron delante del Señor. Y Pedro dijo: yo no soy digno, Señor. En pocas palabras, Pedro dijo: Señor, yo no soy un buen hombre. De verdad, yo soy un tipo quizá mal geniado. Yo soy un tipo quizá muy problemático. Señor, yo soy un tipo de verdad muy poco de fiar. La verdad, Señor, no soy digno de esto, Señor. No soy digno de estar cerca de ti. Y el Señor le dijo: escúchame bien, Pedro, porque hay cosas que nos hemos estado perdiendo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a partir de este momento, tú te convertirás en un pescador de hombres. Y usted diría: ¿y eso qué tiene que ver? ¿Saben? Esa palabra que el Señor Jesús trajo a la vida de Pedro revolucionó la vida de Pedro. Esa palabra trajo identidad a la vida de Pedro. Esa palabra le recordó a Pedro que no solamente él iba a tener una bonanza en los peces del mar, sino que él se convertiría en un hombre que ayudaría a almas, que él se convertiría en un hombre que alcanzaría a los perdidos, que él se convertiría en un hombre, en un instrumento de Dios para restaurar a otros. Y saben que una de las cosas que nosotros hemos dejado de recibir es la identidad de Dios. Pedro, cuando le dice Pedro al Señor: Señor, yo no soy digno. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, yo no soy merecedor, yo soy malo, yo soy perverso, Señor, yo soy cuchillero, yo soy gavillero. Mire, Señor, a mí alguien me la hace y me la paga. Señor, yo soy volado, yo soy mal geniado. Mire, Señor, yo no soy de amigos. Quizá nadie se me acerca porque yo soy mala gente. ¿Sabe que el Señor, conociendo el corazón de Pedro, le dijo: tú eres un pescador de hombres? Porque a veces la situación que nosotros vivimos es la que nos está diciendo que no servimos para nada. El momento que muchos están atravesando o han venido atravesando es el que está determinando lo que vas a hacer los futuros días. Mucha gente que hoy está en quiebra, mucha gente que hoy no tiene trabajo, mucha gente que hoy no tiene unas finanzas sólidas, mucha gente aún que tiene conflictos en su matrimonio con sus hijos, que tiene un problema, un vicio, una adicción. Muchos hoy, por estar viviendo ese momento, entonces dicen: hey, yo no sirvo para nada. Hey, yo no funciono para esto. Hey, yo no merezco nada de esto. Pero aquí Jesús otra vez metiendo su palabra. Aquí Jesús otra vez interviniendo y diciendo: hey, tú eres un hombre con un gran propósito, Pedro. Pedro, tú eres un hombre más inteligente de lo que tú piensas y de lo que muchos piensan. Pedro, tú eres un gran líder. Quizá tú no lo veas y otros tampoco, pero tú eres un hombre muy capaz de dominar, de ejercer, de desarrollar estas habilidades de liderazgo. Dios está confrontando a Pedro. Jesús lo está confrontando. Al punto que cuando ustedes ven años más tarde, ustedes ven no a un hombre pescando peces en los lagos, en el mar, en los ríos. Ustedes ven a un hombre ganando almas para el reino de los cielos. Ustedes ven a un hombre, a través de él el Señor trayendo sanidad, liberación, trayendo llenura del Espíritu Santo a unas vidas, a muchas familias. ¿De qué nos estamos perdiendo? Igual que Pedro,
Muchos nos estamos perdiendo realmente de la identidad que el Señor nos ha dado, del llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de las capacidades que Dios ha puesto en ti, ha puesto en mí. Muchos nos estamos perdiendo de esto. Si Pedro, retomo el pasaje, si Pedro no le hubiese permitido a Jesús subirse a su barca, ninguna de estas cosas hubiesen acontecido en la vida de Pedro. Número uno, el evangelio no se hubiese multiplicado. Lo que quiere decir es que muchas personas seguirían enfermas, mucha gente seguiría sin esperanza, muchas personas seguirían sin ninguna motivación de seguir adelante. Muchas personas hubiesen seguido atadas. Pero gracias a que Pedro, aún en medio de su genio y de su temperamento, y de que no estaba dispuesto a prestar su barca, lo hizo. Gracias a eso, muchas vidas, muchas familias, yo me imagino luego agradecidas con Pedro. Pedro, gracias por haberle prestado la barca al maestro. Cuando el maestro se acercó a mí, yo recibí sanidad. Cuando el maestro se movió en tu barca y se fue hasta la punta de esa orillita donde yo pensaba que él no iba a llegar, llegó. Mucha gente agradeciéndole, y Pedro diciendo: si ellos supieran que yo no se las quería prestar, si ellos supieran que yo no quería, que yo estaba mal geniado, si ellos supieran. Escúcheme, no se trata a veces de cómo te sientes hoy. No se trata de cómo estás viendo las cosas. Se trata de que si hoy crees y esa fe te lleva a obedecer. Escúcheme, muchas vidas, así como la vida de Pedro y a su alrededor, muchas vidas fueron sanadas, muchas vidas conocieron a Jesús. Y por haber conocido a Jesús, entonces fuimos libertados, fuimos salvados, fuimos reconciliados con el Padre. Pero esta historia también me muestra que la segunda cosa, si Pedro no le permite, Pedro no hubiese visto bonanza, Pedro no hubiese visto multiplicación, Pedro no hubiese visto lo que vio, que los peces se montaban a su barca, que sus redes, ¿saben lo que es eso? Lo que muchos hoy deseamos, ver multiplicación en todas las cosas, pero hoy estamos dejando de recibir, estamos dejando perder bendiciones del Señor por esas benditas, o más bien esas actitudes totalmente incorrectas. Esos temperamentos, esos pensamientos, esos comportamientos nos están quitando, robando las bendiciones que el Señor tiene para ti y para tu familia. Pedro no quería. Y Pedro nos simboliza a todos los seres humanos. Pedro no quería prestar su barca, menos su red. Recuerde que cuando Jesús llegó, los pescadores estaban limpiando su red estaba limpia. Y para los que saben del tema dirán: ustedes no se imaginan cuánto tarda uno limpiar una red. No sé cuánto, quizá mucho tiempo, o quizás sea cansón, molesto limpiar una red. Pero aquí lo podemos ver. Pedro se monta piloteando, ahora bajo el mando de Jesús, y Pedro le dice: Señor, yo lo hago de verdad. Así dijo Pedro: yo lo hago, Señor, porque pues tú lo dices en tu palabra. Si Pedro no lo hubiese hecho, Pedro no hubiese experimentado esta gran bendición. Hoy, quizá para todos los que me están viendo, lo único que Dios te está pidiendo hoy es que le obedezcas, es que le creas, no es más. Pero Kevin, yo no siento hacerlo. Hay cosas que nunca vamos a sentir hacer. Hay cosas que nunca tú y yo vamos a sentir ese deseo de hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no se trata del sentir, sino del creer y el obedecer. Y lo podemos ver, su barca se llenó de peces. Pero la tercera cosa es que Pedro recibió nuevamente esa impartición que creo que siempre estuvo en Pedro, pero por estar metido en tantos asuntos y ocupado en tantas cosas, se olvidó que de verdad en él había un llamado, en él había algo tan especial, pero que
Quizá nadie lo veía, quizá nadie lo apreciaba, quizá nadie lo tenía presente. Pero aquí vemos a Jesús diciéndole: Pedro, eres un hombre, eres un pescador de hombres. Fuiste llamado, Pedro, para cosas grandes. Pedro, fuiste llamado con un don de Dios para ayudar a muchas personas. Así que, ¿de qué nos hemos estado perdiendo? No sé de qué. Pero hoy yo quiero invitarte que ya no despreciemos, que ya no tengamos en poco lo que a veces nos acontece vivir. Porque Dios, si lo permite, es porque Dios quiere bendecirte. Y esta es mi invitación a todos. Dios de verdad quiere hacer algo grande en tu vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida, en tu corazón, en tu llamado. Dios quiere traer identidad. Mucha gente dice: yo ya no sé ni para qué estoy aquí en la tierra. Pero Dios sí lo tiene claro. Y es necesario que hoy muchas personas lo vuelvan a recordar. Es importante que muchas personas hoy lo vuelvan a escuchar. Así que hoy permítele al Señor. Y no nos perdamos más de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que, por favor, cerremos este tiempo diciéndole: Señor, gracias, 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 porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, pero también perdónanos. Por favor, todos digámosle al Señor: Señor, perdónenos. Dígale: Señor, perdónenos. Perdónenos, Señor, perdónenos. Porque, Señor, hemos menospreciado, hemos tenido en poco todas las cosas, Señor. Pero aquí estamos y queremos una vez más, Señor, aprender de ti. Queremos una vez más, Señor, ver tu gloria. A veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos han traicionado y nos llevan hacia otro lugar. Pero, Señor, aquí estamos para que tú nos ayudes y para que tu Santo Espíritu, Señor, así como en la vida de Pedro, Señor, hoy podamos ver, Señor, que usan nuestras vidas, que usan nuestra empresa, que usas todo lo que nos has dado para que muchos también te puedan conocer. Pero número 2, podamos ver multiplicaciones, maravillas de Dios. Podamos ver cómo nuestras barcas, nuestros negocios, empresas, cuentas, Señor, empiezan a ser llenadas. Pero número 3, ese propósito maravilloso, eso que nos va a identificar y va a hacer que nuestras vidas, Señor, permanezcan, Señor, rectas y claras hacia dónde vamos. Gracias, precioso Dios, por tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo tan hermoso. Si usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor, déselo en esta hora y dígale: gloria a Dios. No te desconectes, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Muy bien, quiero invitarles, por favor, que tengan los elementos de la cena. Y quiero leer una porción de las Escrituras que está ubicada en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. La palabra del Señor dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando hacemos este ejercicio, que lo hacemos el segundo domingo de cada mes, lo que estamos haciendo es recordando lo que el Señor Jesús hizo por toda la humanidad. El Señor murió por ti y por mí. Pero quiero recordarte que el Señor dejó su trono por venir y morir por toda la humanidad. Y la muerte que Él sufrió fue muerte de cruz. Su cuerpo se volvió llagas y su sangre fue derramada por todos nosotros. Ahora, ¿cuál es el motivo de eso? Tu salvación, nuestra vida eterna. El Señor vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Por eso hoy la invitación a todo aquel que no ha recibido y no conoce a Cristo Jesús es que hoy lo pueda recibir en su corazón y puedas conocer lo que Él ha hecho por ti. Aún en nuestra ignorancia,
A veces decimos tantas cosas, pero cuando conocemos la realidad y la verdad de lo que el Señor ha hecho por toda la humanidad, lo único que podemos decir es: Señor, gracias, y toda la gloria y toda la honra sean para ti. Y hoy es un buen momento para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. No siendo merecedores, Él nos hizo merecedores. Siendo nosotros pobres, Él nos hizo ricos. Y de esta manera quiero invitar, por favor, que levante los símbolos, si los tiene ahí en sus manos, y le demos gracias al Señor y los bendigamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, y gracias porque a través de estos símbolos podemos recordar lo que has hecho por cada uno de nosotros sin merecerlo, Señor. Señor, nos amaste con amor eterno. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, te pedimos que bendigas estos símbolos y que cada familia hoy, Señor, podamos hacer, Señor, una corta reflexión de que, verdad, Dios, toda la gloria y toda la honra son para ti, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a todos, por favor, que tomen en este momento el pan. Y lo podamos comer en esta hora. De la misma manera, quiero invitarles, por favor, que tomen la copa y la bebamos juntos. Y cerremos este tiempo dándole gracias al Señor. Levante sus manos y solo diga: Señor, gracias. Gracias por dar tu vida, Dios, por mostrarnos con amor eterno que nos amas y que quieres lo mejor, y que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos por permanecer en línea con nosotros. Te invitamos que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, porque creemos que Dios siempre tendrá algo para enseñarnos y ayudarnos.